Gracias, querida Fanny, en verdad, y reconozco el esfuerzo por el que estamos ahora aquí reunidas, que tiene que ver en mucho por ese ímpetu y por tu compromiso hacia la lucha y para cristalizar esta lucha de las mujeres, particularmente las del PRD. Y decir que me da mucho gusto también encontrarme, por supuesto, con mi compañera Angélica de la Peña, de quien siempre aprendemos, siempre que la escuchamos, algo aprendemos de ella, y compartir también este conversatorio con mi compañera Rosa María Cabrera y con mi compañera Débora Romero, también incansables compañeras en esta lucha por la garantía y por la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Quisiera dividir mi participación en dos partes muy concretas. La primera, la importancia que tiene la reforma, como ya mencionaba nuestra compañera Angélica de la Peña, de dos grandes reformas en las que hemos tenido que ver, en la que tiene que ver con la del 6 de junio del 2019 en materia de paridad entre géneros y otra parte en la que voy a hablar de cuál debiera de ser estas reformas que se cristalizaron el pasado 13 de abril, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en materia de violencia política en razón de género. Decirles entonces que desde mi perspectiva, la reforma constitucional en materia de paridad constituye, sin lugar a dudas, un parteaguas en la garantía de los derechos de las mujeres. Es indispensable señalar que desde que dimos el primer paso para la determinación de cuotas de género en las listas electorales en los años 90 del siglo pasado, y como también ya bien aquí se anotaba, el PRD ha sido pionero en este sentido, hemos ido avanzando también paulatinamente hasta llegar a lo que hoy tenemos. Para garantizar la participación política de las mujeres, diseñamos y mejoramos cada día los instrumentos a través de los cuales las mujeres se integran a la vida política y electoral de nuestro país, venciendo obstáculos impuestos por nuestros propios compañeros de partido. No obstante, la reforma en materia de paridad trasciende el universo electoral y transversaliza las garantías para que las mujeres puedan acceder a todos los niveles de responsabilidad, en todos los poderes, en los tres órdenes de gobierno, incluyendo los órganos autónomos. Una vez promulgada esta reforma constitucional, sigue el trabajo fino, la reforma de las leyes en las que tiene impacto, de tal forma que se materialicen los derechos ya ganados constitucionalmente. Estas reformas, sin duda alguna, su complejidad, porque no solo se trata de introducir un lenguaje inclusivo, sino establecer que los nombramientos que se realicen cumplan con el principio paritario en toda la estructura del órgano o la dependencia, incluyendo la estructura, los consensos, para abrir el camino a la aprobación de estas reformas, para lo cual nos encontramos trabajando y trabajaremos en ello en cuanto la pandemia también nos lo permita. Sin embargo, creo que los esfuerzos que a partir de ahora iniciemos también deben de tener un fin particular, el de garantizar la paridad en la conformación de los órganos electos, iniciando por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? A partir de la determinación de las candidaturas de forma igualitaria, hemos podido acceder a diversos espacios de elección, particularmente en los órganos legislativos. Esto tuvo como resultado inmediato el incremento del número de mujeres que han sido electas como legisladora por ambos principios, la representación proporcional y la elección uninominal. En esta legislatura del Congreso de la Unión tenemos una conformación casi paritaria que ha permitido reformas como la que hemos venido discutiendo, lo cual desgraciadamente difícilmente se repetirá por las propias mujeres, pero más importante, que la legislación de nuestro país tenga una visión inclusiva más allá de lo género. Todo lo anterior lo podemos resumir en unas cuantas palabras. 250 diputadas y 250 diputados, 64 senadoras
y 64 senadores en el Congreso de la Unión para empezar. La idea, por supuesto que se oye bien, pero el problema es cómo la instrumentamos. ¿Cómo podemos llegar a esta conformación paritaria? La designación igualitaria de las candidaturas no nos ofrece la garantía de una conformación paritaria en los órganos porque la ciudadanía no vota de esa manera, no vota paritariamente. Es decir, que con la designación igualitaria de las candidaturas estamos garantizando la paridad en materia de derechos electorales, particularmente el de las mujeres a votar y ser votadas, pero no existen mecanismos que nos permitan que esta paridad se refleje en la configuración de los órganos electos, ya que se provocan desviaciones hacia uno u otro lado. Entonces, la idea es de crear mecanismos que nos permitan corregir estas distorsiones y podamos finalmente arribar a la paridad a través de acciones afirmativas. Hay algunas propuestas ya, un primer acercamiento nos arroja una buena posibilidad para hacerlo. Por ejemplo, pudiéramos tomar como base la definición misma de la representación proporcional, cuyo objeto es intentar resolver los problemas de la sobre y la subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes como correspondan a la proporción de la fuerza electoral. Entonces la representación proporcional debería servir para compensar adicionalmente la sobre y la subrepresentación de un género sobre otro. Esto es, una vez definida las y los candidatos ganadores en cada distrito electoral o en cada entidad, en el caso del Senado, así como en los lugares plurinominales que corresponden a cada partido, estos deberán de ser asignados de tal forma que el partido político tenga un número igual de representantes mujeres y de hombres, con lo cual el órgano legislativo quedaría integrado de manera paritaria, respetando la proporcionalidad y la representatividad de cada partido dentro del Congreso. Esto es por mencionar uno y que me parece que es muy importante para decir ahora cómo logramos la paridad en los hechos para que todos los órganos. El 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas legislativas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay una modificación a leyes, a 8 leyes, a 6 leyes generales, a 2 leyes orgánicas. Se hace una definición de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. En la ley se reconoce 22 manifestaciones de esta. Podemos hablar también de que se establece un marco jurídico en el que al final de cuentas lo que hacemos es el, decía ya, el de tipificar lo que es la violencia política de género, tipificar las conductas ilícitas, establecer sanciones facultadas a las instancias que deben hacerse cargo de la implementación, es decir, el establecer este marco que busca eliminar los actos que hasta ahora han discriminado a las mujeres que participan en la política y que por tanto han impedido que ejerzan su legítimo derecho a la lucha por el poder con igualdad de oportunidades frente a los hombres en una sociedad donde representan el 50% de la población. Concluyo. ¿Cuáles son los alcances de lo que tiene que ver estas reformas? Tiene que ver en que se puede hablar, por ejemplo, de qué requisitos son para ser legislador o legisladora, es no haber sido condenado por delito de violencia política de género. Se modifican diversos artículos en ánimos de incorporar el principio de paridad y del lenguaje incluyente. Otro de los alcances es reconoce las reformas en materia de paridad, que eso es muy importante en lo local, estatal y federal, y en los lineamientos del INE en materia para el último proceso electoral. También respecto a las quejas y denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se desarrolla un aparato para que el Instituto Nacional Electoral sea la autoridad responsable a través de un procedimiento especial sancionador
el que pueda hacerse en todo momento. Ahí decía ya un catálogo de conductas que implica infracciones electorales y se establece en las sanciones aplicables en manos de la autoridad electoral.